Hola, un saludo a todas las audiencias del Espectador que se conectan a esta hora a través de los diferentes canales de esta casa editorial. Yo soy Daniel Valero, el editor de política del Espectador, y estamos precisamente en otro episodio de entrevistas El Espectador, y esta vez nos acompaña Roy Barreras, ex embajador, ex senador, ya me dirá si candidato, precandidato en ciernes, y una de las personas que definitivamente conoce el mundo político, ¿no? Y el país, definitivamente. Bienvenido usted a las audiencias del Espectador, doctor Barreras. Muchas gracias, Daniel. Usualmente podría uno decir buenos días porque les cuento que estamos aquí a las 6 de la madrugada, pero ahora que todo es multimedia, sé que muchos de ustedes nos ven a cualquier hora, en el teléfono, en la tablet, así que gracias por dejarnos entrar a sus casas, a sus hogares, a sus vidas, con lo que nosotros queremos compartirles esta mañana con Daniel. Gracias al Espectador por la invitación. La primera pregunta se la hacía en la introducción. ¿Cómo lo llamamos? ¿Candidato, ex senador, ex embajador? ¿Todas las anteriores? ¿Lo está pensando? Roy. A mí me pusieron ese nombre de chiquito, que es como una especie de chapa, ¿no? Porque Roy es como el nombre de un gato, pero bueno, eso tiene una historia, porque mi madre me puso así, pero no, Roy, ¿no? ¿Qué cuento? Yo, para entrar de una vez en su pregunta, porque usted sabe que yo no evado ninguna pregunta, respondo siempre, no miento nunca, no he decidido ser o no candidato por razones que le puedo explicar, no sé si a la audiencia le importen, que tienen que ver con el esfuerzo de devolverse a Colombia, a unir este país, a sanar heridas, a tratar de ponernos de acuerdo, a dejar de odiarnos, porque Colombia tiene un futuro maravilloso. Cuando lo ves desde afuera, ves todo lo que puede ocurrir positivo en Colombia, pero el futuro implica que seamos capaces de unirnos, de cerrar la herida social, de cerrar las heridas de odio. Y bueno, yo ejercí 20 años la medicina, mi oficio ha sido ese, cerrar heridas. Así que vengo a ayudar a eso y veremos qué pasa cuando los demás colombianos y colombianas que sientan que tienen la capacidad de ayudar a sacar a Colombia adelante, pues hay que conversar con todos ellos, a ver qué es lo mejor para el país. Bueno, perfecto. Entonces entremos de una vez en un par de preguntas para que precisamente a las audiencias del Espectador usted nos explique un poco cómo ve todo este panorama. Y casi que de entrada la primera pregunta es un poco obligada. Usted hace 3 años le puso la banda presidencial al presidente Gustavo Petro como presidente del Congreso en ese momento. Si uno dijera, oiga, doctor Barreras, cuéntele al espectador los 3 puntos clave que usted dice, esto hay que destacar del gobierno Petro. De una manera resumida, entendiendo estos lenguajes digitales de los que usted hablaba al principio, ¿qué le respondería a las audiencias del espectador? Bueno, lo primero es que es cierto, hace 3 años yo posesioné al presidente Gustavo Petro y dije en esa Plaza de Bolívar, ese día, frente a los colombianos, que el gobierno que iniciaba debería ser un gobierno para todos y todas. Un gobierno para los 50, ahora 60 millones de colombianos, porque hay 10 millones de compatriotas trabajando duro afuera del país. Y dije también que el camino del cambio que se promete es un camino que debía traducirse en reformas sociales, pero que debían tramitarse en el Congreso institucionalmente. ¿Qué ha ocurrido en estos 3 años? Evidentemente ha habido avances para la democracia. La democracia se ha profundizado. Hay inclusión social, se le dio voz y visibilidad a colombianos y colombianas que habían estado olvidados o abandonados o negados y que ahora saben, recuerdan que Colombia también es de ellos, también es de los campesinos, de los obreros, de los vendedores ambulantes que tienen derecho, y ese énfasis en la inclusión social es indiscutible y llegó para quedarse, y quien piense gobernar el país tiene que saber que debe responder a esos derechos justos. La otra cosa que es evidente en el transcurrir de estos 3 años es que hay una visión de compromiso con la vida, porque ese es el énfasis en la paz y en tratar de salvar a los jóvenes de las espirales de la violencia, del mercado de la violencia, pero también con todas las formas de vida, porque se sabe que la transición energética, el cambio climático, nos obliga a cuidar el planeta y a tomar decisiones que, por supuesto, deben ser en transición. Y allí vienen las diferencias de método entre cómo hacer el cambio, si bruscamente,
o de manera pausada, dialogada y concertada. Pero esos tres énfasis, la defensa de la vida, la defensa del medio ambiente, la inclusión social, creo que llegaron para quedarse en estos 3 años de gobierno. Doctor Barreras, antes de pasar al punto contrario, que sería cuáles serían los puntos a mejorar, usted comienza su respuesta diciendo que este era un gobierno, según sus palabras, aquel 7 de agosto para todos y todas. ¿Eso se ha cumplido? ¿El gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido para todo el país o tal vez le ha faltado abrirse un poco, como dicen otros sectores, que le hace falta tal vez mayor diálogo? No, pues evidentemente eso que yo dije hace 3 años cuando empezó el gobierno y que además se notó en el primer año del gobierno Petro, porque en ese primer año, recordemos, organizamos una coalición amplia, había un compromiso y una actitud de todos los sectores, también de los empresarios, de los medios de comunicación, incluso de los sectores de oposición hoy, dispuestos a avanzar en un gobierno que era diferente. Un gobierno que era de izquierda después de 200 años, pero con un profundo componente liberal, porque debo recordar que recorrimos el país con el candidato Gustavo Petro con las banderas de ese liberalismo popular, el liberalismo que dio origen a los medios de comunicación libres como como El Espectador, el liberalismo popular del siglo XIX, el que liberó los esclavos. Yo llamo a ese liberalismo que es el de los campesinos, el de mi mamá, que era hija de un campesino, que era una mujer humilde, pero que no se le ocurrió otra cosa que ser liberal, porque eso era mi abuelo. Con ese liberalismo ganó Gustavo Petro, y ese liberalismo tiene un significado, un compromiso con esa base popular desde siempre, es lo que ahora se llama progresismo, pero también un compromiso con la empresa privada, con respetar lo de cada quien. A nadie le gusta que le quiten lo que tiene, que le roben su celular, que le quiten las ganancias de la tienda con la extorsión. Respetar lo de cada uno. Y el discurso de un gobierno para todos, usted tiene razón, es evidente, eso no se ha cumplido. Porque la polarización, que en todo caso hace daño, ha hecho que el país se divida, y se divida para mal, en dos franjas que se odian, que se atacan. Los dirigentes políticos, en estos 2 años de mi ausencia, al regreso he encontrado una pugnacidad y una rabia exacerbada en las redes que no le sirve a Colombia. Se lo voy a decir de esta manera, Daniel, como me dijo un microempresario que pela cocos en Cali, que fui a visitarlo, genera empleo, y me dijo, mire, yo no soy ni izquierda ni derecha, yo no entiendo nada de eso, ni me importa la tal polarización, porque mientras los políticos se dan en la jeta, así me dijo, yo tengo que levantar la reja todos los días para trabajar. A mí lo que me interesa es que me ayuden a trabajar. Es lo que sabe el pueblo colombiano, trabajar. Si el gobierno o los gobiernos me ayudan a que mi empresa crezca, me dan crédito, me ayudan a tener seguridad social, pues maravilloso. Pero esa peleadera no sirve para nada. Y en eso también ha caído el gobierno. Y también ha caído la oposición. Así que es, digamos, una de las debilidades. No ha sido, como yo esperaba, como quiero que sea, un gobierno para todos, para los 50, 60 millones de colombianos. Ya hablamos que falta que sea un gobierno más amplio de acuerdo a lo que usted mismo acaba de analizar en su anterior respuesta. ¿Qué puntos usted dice, oiga, presidente Gustavo Petro, permítame hablarle a través del Espectador y vea, haga estas 3 cosas o mejor estos 3 puntos en el año que le queda de gobierno? Mire, yo tengo una comunicación muy respetuosa, afectuosa, permanente con el presidente Gustavo Petro, y tengo un respeto intelectual por él. Es decir, un hombre que cuando usted lo ve en los estrados internacionales señalando la necesidad de cuidarse del cambio climático, de la crisis de la migración sur-norte, de la necesidad de cuidar la Amazonía, pues uno dice, este hombre tiene razón. Y sé además que sinceramente le duelen los pobres. Las diferencias yo creo que están en el método y él mismo las ha señalado. Debilidad, la polarización, en la que también se ha incurrido. Otra debilidad, el equipo de gobierno en distintas etapas. El propio Petro lo ha dicho. Un presidente, si no tiene un gabinete experimentado, que conozca, comprometido, que se dedique a trabajar y no a trinar y a pelear, pues difícilmente puede ejecutar. Y por supuesto ha habido falencias a lo largo de estos 3 años. Los gabinetes han mutado, ha habido una especie de metamorfosis. En el primer año se construyó
un gabinete donde había técnicos, donde había activistas también, que tenían derecho, por supuesto, a expresar sus ideas con pasión, y había ministros de corte liberal, lo que llaman tecnócratas liberales con experiencia. Cecilia López, por decir un ejemplo, la ministra de Agricultura. Después del primer año, yo salí del país, el gabinete también cambió y hubo más activistas. Salieron los liberales y había un buen número de técnicos trabajando. Creo que en la última etapa, inclusive los dirigentes de izquierda tradicionales y comprometidos han salido del gabinete, quedan algunos, y hay algunas voces que, en mi opinión, no le ayudan al presidente. Primero, porque no solo no ejecutan, sino que hacen mucho ruido, trinando, quieren mucha protagonismo, quieren hablarle al oído al presidente, y ese ruido, que además genera reacciones en la extrema derecha, porque aumenta los miedos. Digámoslo de una vez, quien trina que va a haber rupturas democráticas, que no va a haber elecciones, que el presidente se va a reelegir 20 años, que va a haber una conmoción interior para que no haya democracia el año entrante, que se va a cerrar el Congreso, que hay que cerrar los canales de televisión. Eso no va a ocurrir. Gustavo Petro lleva 35 años sometido a las normas de la democracia y ganando con ellas. Y ha habido avances, lo hemos dicho, en esta democracia y también en justicia social. Falta mucho porque hay que cumplir la promesa del cambio. Lo que la gente espera es que se le cumpla la pequeña promesa, la gran promesa, y por supuesto falta mucho. Pero uno de los grandes retos del final de este año, si usted me pregunta qué espero de este año, yo creo que va a ser el año de Petro, porque es el año en el que él va, no tengo ninguna duda, a reafirmar su compromiso con la democracia. Y yo soy médico, y permítame, Daniel, poner este ejemplo de la medicina y de mi otro compromiso vital, que ha sido el ejercicio público. Una democracia sana, saludable, se mide en cómo se hace la transición de gobierno. Las crisis de Brasil, cuando Bolsonaro quiso hacer un golpe de Estado, de Trump, cuando se tomó el Congreso violentamente, unos seguidores de él, esos son enfermedades de la democracia. La salud de la democracia en Colombia se ha medido siempre, y la volveremos a ver el 2026, cuando haya un tránsito tranquilo hacia un nuevo gobierno. El presidente Petro va a reafirmar ese compromiso. Y además tiene en este año una segunda oportunidad, que es también un reto: terminar bien, ejecutar, cumplir la promesa, exigirle a su gabinete que trabaje más y trine menos, que dejen de delirios y sepan que el único compromiso es cumplirle a Colombia su compromiso auténtico con un país más justo. Doctor Barreras, en este mismo espacio también estuvo prácticamente a quien usted hace mención tácita, no explícita, que es el jefe de despacho del presidente Gustavo Petro, me refiero a Alfredo Saez. Y él dijo en esta misma silla que sí va a haber elecciones, pero que le gustaría ver al presidente 20 años más. Usted acaba de decir que eso no es posible. No obstante, ¿cree que de pronto los ruidos podrían llegar a un momento a influenciar en las decisiones políticas durante este año al presidente Gustavo Petro, también por la otra gente que lo rodea? El ministro de Justicia, por ejemplo, Eduardo Montealegre. Primero, no es el único, el jefe de despacho. Hay muchas voces que trinan, que quieren reelección eterna, que celebran lo que está haciendo Bukele porque se reeligió como cualquier dictador indefinidamente, que dicen que hay que cerrar el Congreso, que dicen que hay que cerrar los medios de comunicación. Y si algo hay que preservar de manera sagrada es la libertad de prensa, la libre expresión, la independencia de los medios de comunicación, hasta donde pueden ser independientes. Ese es otro asunto, porque por la crisis de los medios en el mundo terminaron muchos en manos de banqueros y de sectores financieros, pero en Colombia hay periodistas, la inmensa mayoría, que tienen criterio. Me consta que inclusive en los medios de comunicación que tienen propietarios con intereses, hay periodistas que levantan su voz con independencia. Eso es sagrado. La libertad de prensa es indispensable para la democracia. Decir, como han dicho varias voces, que hay que cerrar los medios de comunicación,
es, por supuesto, una amenaza y un ruido. ¿Qué efecto puede tener? Estoy completamente seguro que eso no va a influir en decisiones reales del presidente Petro. Okay. He dicho que no va a haber ni autogolpes de Estado, ni cierres del Congreso, ni cierres de los medios de comunicación. Va a haber transición democrática. Es más, déjeme decirle que yo creo que si el 7 de agosto el presidente Petro entrega el poder a un sucesor o sucesora de corte liberal, popular, progresista, habrá logrado no solo que se preserve su propósito del cambio social, sino también que el país sienta estabilidad, seguridad, tranquilidad en esa transición. Pero en cambio, en el otro extremo, Daniel, que hay delirantes de derecha, de extrema derecha, asustan a los colombianos y dicen que va a haber un golpe de Estado, que Petro no va a hacer elecciones. Ojo con eso, porque resulta que eso exacerba los ánimos y se oyen voces tan agresivas y tan violentas que generan en Colombia violencia física. Eso hay que eliminarlo. Tenemos que sanar ese odio. Pensar que hay personas que llaman a los otros colombianos plaga que hay que exterminar, o personas del otro lado que celebran las desgracias ajenas, es supremamente doloroso. Ninguna desgracia se puede celebrar, ni siquiera la del contradictor. En Colombia, los únicos enemigos son los criminales violentos que matan por ambición, por ganas de enriquecerse. Pero la mayoría de los colombianos trabajan y lo que quieren es seguir trabajando y que un gobierno sirva para algo, para que les ayude a proteger la vida, su trabajo, la educación de sus hijos. No tiene sentido un gobierno si no es capaz de estar al lado de las familias colombianas, pero de todas las familias colombianas. Un gobierno que le dé garantías a todos, al campesino, a la madre soltera. La mayoría de los hogares colombianos tienen al frente una mujer como cabeza de hogar. No tiene sentido un gobierno si no está al lado de esas madres. Lo digo pues con sesgo, porque yo soy orgullosamente hijo de una madre soltera. Pero los hogares colombianos esperan que el gobierno les sirva, no que se saquen de los ojos, que se agarren de las mechas, que se den codazos un político contra el otro. Eso no le sirve a Colombia. En ese orden de ideas, precisamente a la hora de grabar esta entrevista, estamos a puertas de cumplir los 3 años del presidente Petro y se anuncian cambios en el gabinete. Usted es mejor dicho, conoce el análisis político. ¿Se va a radicalizar, como dice la oposición? ¿Se va a abrir a otros nuevos espacios o colores políticos a la hora de conformar su nuevo gabinete? De hecho, ¿usted qué esperaría del gabinete en el epílogo de esta, como usted dijo al principio, primera administración de izquierda que tiene Colombia después de 200 años? Primero, la administración que ganó hace 3 años, yo quiero recordarlo ahora, fue una propuesta de centro-izquierda. Una propuesta que incorporó esas banderas liberales de las que hemos hablado, y yo reivindico porque yo hice parte, por supuesto, de ese acuerdo que se llamó el pacto, que era con las ideas liberales, y me parece que eso hay que preservarlo. Lo segundo, a mí me parece curioso, por decirlo menos, que la oposición alarmista diga en cada decisión del gobierno que va a haber una catástrofe, el apocalipsis, y que se va a radicalizar. La oposición se entiende que lo diga. Yo quiero recordar que se radicalizó tremendamente en el gobierno del Centro Democrático anterior. Yo hice oposición a ese gobierno. Fuimos parte de la bancada de oposición. Hicimos un debate que terminó en la caída de un ministro de Defensa que engañó al país porque había bombardeado a unos niños y los presentó como guerrilleros. Lo que ocurrió trágicamente muchas veces en Colombia con los falsos positivos. Y se radicalizaron al punto que prometieron y lo lograron hacer trizas la paz. De manera que ellos piensen que se va a radicalizar es, digamos, natural a ellos, a esos extremismos. Yo veo otro riesgo. Es normal que haya cambios de gabinete, inclusive cada año. Y al final, este año necesita el presidente ministros ejecutivos que trabajen, que madruguen, que cumplan, que trabajen más, repito, y trinen menos. El riesgo es no que se cambie el gabinete cada año, sino cada 2 meses. A mí me parece que ahí también hay dificultades, porque pues no se alcanza a sentar un ministro y a conocer el edificio, y si se le cambia a los 2 meses, no tiene manera de ejecutar. Y para la ejecución,
un mensaje de la experiencia, porque a mí me parece, Daniel, que quien se siente el 7 de agosto a las 3 de la tarde en esa responsabilidad presidencial no tiene tiempo de improvisar, no hay curvas de aprendizaje, tiene que saber lo que hay que hacer y llegar a trabajar. Y esa misma mentalidad tiene que hacer el ministro que se siente, si lo cambian, si lo nombran el 7 de agosto. No hay tiempo de aprendizajes, tiene que llegar a ejecutar, porque hay una ley de garantías. En la práctica, lo saben los gobernadores, los alcaldes de Colombia, esperan que el gobierno le meta el acelerador a la ejecución en los próximos 3 meses. Después se viene el año electoral y por mandato legal ya no se puede hacer realmente la ejecución que se espera. Así que el que empiece a trabajar el 7 de agosto como nuevo ministro y los que se queden tienen 3 meses para trabajar 24/7. Eso es lo mejor que pueden hacer para ayudarle al presidente Petro a terminar bien su gobierno. Doctor Barreras, para ir redondeando, hay un tema en el cual lo reconoce todo el mundo en su carrera política y es que usted es experto en temas de paz. Estuvo en el acuerdo de paz del 2016 con el expresidente Juan Manuel Santos y bueno, y durante estos 3 años también se ha hablado de la política de paz total. Los críticos dicen que sin resultados e incluso piden en estos cambios que se vienen que se modifique la figura de Oti Patiño, que se reemplace otra vez. ¿Cómo está la paz total? ¿Cómo la ve usted? Le digo rápidamente 3 cosas. Gracias por recordar. Yo me metí en la actividad pública por esa razón, por la paz. Yo trabajé 20 años como médico. Desde niño me inculcaron, por razones de mi historia de vida personal, que se trataba de salvar vidas, que la vida vale la pena si uno salva otras vidas, ayuda a otros. Eso hice en los hospitales de Colombia 20 años. Cuando me metí en la política, tarde, a los 43 años, lo hice con ese propósito, por invitación a ayudar a través del diálogo, de la concertación, a parar la guerra con las FARC. Lo primero que hice fue hacer la ponencia de la ley de víctimas y reconocer a las víctimas, que era apenas natural, porque yo soy fruto de ese desplazamiento forzado. 9 millones de víctimas de la violencia. Y la mayoría de los colombianos que están fuera del país hoy, de los 10 millones, muchos televidentes tienen parientes afuera, se han ido de Colombia por la violencia o por la falta de oportunidades. Había que reconocer a las víctimas, había que intentar parar la guerra con las FARC, pero algo cambió fundamentalmente en el acuerdo de paz que tuve el honor de firmar en el 2016. Se puso fin al conflicto político-militar. Ahí había una guerrilla que llevaba 60 años que pretendía tomarse el poder, o eso decían. Eso ya no ocurre. Hoy lo que hay son organizaciones criminales traqueteando y robándose la minería ilegal, robándose la minería del oro y extorsionando a los colombianos. Es delincuencia organizada y el Estado, a propósito de paz total, déjeme decirle que no basta con la buena voluntad. En cualquier mesa de diálogo el Estado se tiene que sentar con autoridad y con firmeza. La fuerza legítima del Estado es una obligación para proteger la vida de la gente. Proteger la vida es protegerla de los delincuentes, de los criminales y protegerla en materia de salud, un tema que no hemos alcanzado a tocar, pero hay que proteger la vida. Si no, el Estado no tiene sentido. Si el Estado está fuerte, usted puede sentarse inclusive en una mesa para que los delincuentes se sometan a la justicia. Lo que no puede ocurrir es que el Estado se someta a los criminales. La paz total, 20 mesas abiertas al tiempo con la mejor buena voluntad, hizo que abusaran de esa buena fe. Y estos grupos criminales que ya habían crecido en el gobierno Duque 10 veces frente a lo que había ocurrido en el 2017, 2018, siguieron creciendo. Y creo que hay que ponerle tate quieto a esos grupos criminales. Habrá que facilitar que puedan someterse a la justicia con mecanismos legales. Pero también déjeme decirle algo, yo creo que el último año de cualquier gobierno es muy difícil que en el último año puedan hacerse acuerdos que se cumplan, porque si usted hace un acuerdo con la gente, con las familias, con los trabajadores o con los delincuentes para facilitarles que se someten a la justicia y que luego de eso se les respete la vida y puedan recuperar sus vidas, tiene que cumplir eso. Y para eso tiene que tramitar unas leyes nuevas. En este año tramitar leyes nuevas tan complicadas como las del sometimiento a la justicia no va a ser nada fácil. Y luego hacer que se cumplan y luego tutelar la desmovilización de esos grupos. Esa será una responsabilidad del próximo gobierno. Concretamente porque usted es una persona franca, ¿la paz total fracasó?
El método con el que se hizo la buena idea de la paz total fracasó. Es un asunto de método y de rigor. Abusaron de la buena fe. Probablemente quienes han tenido esa tarea pensaron que bastaba con las buenas maneras, pero hay asuntos de método que sin duda hay que cambiar. Y le menciono uno muy polémico y complejo. En cualquier negociación, inclusive en las negociaciones comerciales de los países, un tratado de libre comercio, las negociaciones se hacen en privado y los asesores están en lo que se llama la salita de al lado, o sea, no se hacen en las tarimas públicas, mucho menos las negociaciones con los delincuentes, porque se malinterpreta. La idea de hacer transparente la negociación termina por transmitir a los ciudadanos y a la fuerza pública una especie de legitimación política de los criminales subidos en las tarimas. Y esos métodos hacen que fracasen los procesos, porque no hay ningún proceso de paz estable y duradero si no se logra por consenso. Lo sufrimos con el plebiscito por la paz, en el que ganó el no. De manera que ese cambio sustancial para Colombia, desarmar a los criminales y a los violentos, pero cualquier otro cambio, la necesaria reforma a la salud, que espero que no se cometa de nuevo el error que hicieron con la reforma laboral. La hundieron, metieron a Colombia en una espiral de discusiones agotadoras para después, afortunadamente, aprobarla. Colombia necesita esa reforma sensata, concertada. Pero toda reforma, Daniel, tiene que servirle a los 50 millones de colombianos. No se puede imponer a las malas para un sector, porque entonces no es una reforma estable que todos los colombianos aprecien. Eso se hace dialogando, concertando. Todas las reformas se pueden aprobar, pero conversando, dialogando, consensuando con todos los sectores. Y muy rápidamente, para cerrar la entrevista, dos preguntas rápidas a propósito de salud. ¿El gobierno usted lo ve en disposición de dialogar la reforma? En el Congreso dicen que no. Yo lo viví en el primer año cuando presidí el Congreso. Hubo unas mesas de concertación que respondían a un mandato que ya estaba escrito en el Congreso. Yo soy el autor de la ley estatutaria en salud, que fue en el año 2017. Y en esa ley dije con todas las letras, las EPS están abusando de la integración vertical, someten a los médicos y a los trabajadores de la salud a salarios o a contratos de trabajo que no son dignos. Y los pacientes sufren la consecuencia de que en algunas EPS le obligaron al médico a recetar solamente ibuprofeno, porque si no lo sacaban de la lista en que lo contrataban, y eso había que cambiarlo. No se hizo la ley ordinaria en el gobierno Duque ni hablar, no tenían ninguna intención de avanzar en ese proceso. Y en este gobierno, en el primer año, se concertó, claro que sí, pero se echó a perder porque algunas voces demasiado entusiastas, por decirlo menos, o demasiado radicales, pues decidieron que la reforma había que imponerla sin concertarla y rompieron los acuerdos que habíamos logrado. La consecuencia, se congelaron las reformas 3 años y ahora, en los últimos meses de gobierno, estamos todavía sin reforma a la salud y con un limbo en estos años que tiene a los colombianos naturalmente preocupados porque no saben quién va a hacerse cargo de la salud. Se lo voy a poner con un ejemplo simple. Usted puede reparar la casa si tiene goteras, si tiene grietas, pero lo que no puede es demoler la casa sin tener otra casa donde llevar a la familia o sin tener listo el otro modelo, porque se queda la intemperie. Y hoy los ciudadanos sienten que hay intemperie en el modelo de salud, están preocupados, pero todo eso tiene solución. Claro que sí, los médicos de Colombia son muy buenos. Se está avanzando en la atención primaria. Ayer me encontré con varios alcaldes del suroccidente colombiano. Están agradecidos porque les están llegando equipos médicos, ambulancias, pero no basta con hacer algunas cosas, hay que reformar la salud. Bueno, también hay que reformar la justicia, la política, porque si no se reforma la política para acabar con la corrupción de base, tampoco la gente va a creer. Es decir, hay mucha tarea por hacer. Pero eso no se improvisa en los últimos meses de gobierno. Un gobierno, Daniel, todo gobierno tiene que llegar el 7 de agosto con todas las reformas listas y radicarlas sin perder tiempo. No habrá tiempo para curvas de aprendizaje. Experiencia, conocimiento y carácter
y capacidad de diálogo para sacar adelante las reformas que necesita Colombia. En unos segundos le voy a dar un dato. Por favor. Me dice autoridades muy importantes de orden público, el 80% de los atracadores, de los asaltantes, que los coge el policía en flagrancia, a las 72 horas están en la calle otra vez, porque los jueces los tienen que soltar, porque el procedimiento penal está lleno de fallas y de grietas, es decir, el sistema es garantista, pero para los delincuentes, y es una frustración enorme para la víctima, para el policía. Los policías son muchachos que van corriendo detrás del atracador, se juegan la vida, porque el atracador tiene un puñal, una pistola. Si lo logran someter y lo ven a las 72 horas en la calle otra vez burlándose de ellos, eso desanima mucho. Esa reforma es urgente. Y si lo capturan, a ver a dónde lo meten. En los CAIs que están atestados de gente, o en las cárceles donde salen graduados, pero de criminales, porque son centros de especialización criminal. Hay que hacer reformas al sistema penitenciario. Hay tantas cosas por hacer que le confieso que a mí me emociona el reto y me emociona que sé que hay muchas colombianas y muchos colombianos capaces de hacerlo si nos unimos. Esto solo se hace entre todos. Colombia sale adelante entre todos los colombianos. Sanar el país, unir el país, debería ser el propósito de todos. Y rápidamente para cerrar esta entrevista, antes de octubre es muy probable que usted no diga si sí o si no se lanza a la presidencia. ¿En el 2025 sabremos si Roy Barreras es candidato oficial a la presidencia? Aquí entre nos le voy a contar un detalle. Solamente a la gente, acá en este pedazo. Aquí en este pedacito que no se sepa. Hay cosas evidentes. Yo soy supremamente respetuoso de los procesos de la izquierda colombiana, que además la han asesinado durante décadas, se ha jugado la vida y hoy, por supuesto, es vocera auténtica la izquierda del reclamo popular. Van a hacer una consulta en octubre de la izquierda, donde deben participar los candidatos de las distintas expresiones de la izquierda. Allí saldrá un candidato o candidata, y ese candidato o candidata se ha decidido que vaya en marzo a una consulta más amplia con los sectores liberales, que se llamará del Frente Amplio. Si yo decido participar después de esta gira que estoy haciendo, y le quiero contar que ayer cogí un avión cerca de la medianoche para venir a esta amable invitación y salgo volando para el aeropuerto, me devuelvo porque inicié, este es mi cuarto día de 90 días, 3 meses, recorriendo Colombia para escuchar a los colombianos. Después de ese recorrido y después de esperar respetuosamente el resultado de la consulta de las izquierdas, veré si soy útil participando o no, o ayudando a armar la consulta del Frente Amplio. Porque si hay un colombiano o una colombiana que nos garantice a todos unir el país y gobernar con estabilidad, con tranquilidad, pero avanzar en el cambio, pues entonces lo acompañamos o la acompañamos. No importa quién gobierne, desde que Colombia vaya hacia adelante y no retroceda a las épocas de injusticia, de violencia, de masacres, de dolor, de guerra. No queremos más de eso. Óigame, doctor Roy Barreras, muchas gracias por haber estado en estos minutos con las audiencias del Espectador, analizando no solamente los 3 años del gobierno, sino también su futuro y el propio futuro del país. No, pues muchas gracias. Y los que están viendo en la mañana esto, tómense el cafecito, que aquí no hubo, porque por estar charlando no nos hemos tomado el cafecito sabroso, y amen a Colombia, amen ese café que se toman. Cuñas. El año pasado fue el primer año en la historia que en Inglaterra se tomó más café que té, y están enamorados del café colombiano. Colombia está en el centro de América Latina. El potencial que tiene Colombia en materia agroindustrial, energética, de cobre, de minería, de turismo, de biodiversidad, de trabajo. Los colombianos son respetados en el mundo por su capacidad de trabajo. La gente se va a camellar, a limpiar baños, a meserear en el exterior y le giran la plática al pariente, a la familia. Son la principal fuente de divisas de Colombia, por eso somos 60 millones. Aprovechemos la capacidad de trabajo de los colombianos y exijámosle a los gobiernos que acompañen a las familias colombianas en salir adelante. Gracias por esta oportunidad. A usted, doctor Barrera, muchas gracias por haber estado en estos minutos con El Espectador. Y bueno, recuerden conectarse siempre en www.elespectador.com y a través de todas las redes sociales y canales, tanto digitales como impresos de esta casa editorial, para que puedan estar informados segundo a segundo de lo que está pasando en el país y en el mundo. Hasta una próxima oportunidad.